Vamos a hacer entonces ejemplos de funciones trigonométricas inversas. Y como habíamos venido hablando ya anteriormente, o sea, estamos en una etapa en la que las cosas cambian bastante de problema a problema y simplemente no podemos hacer como una lista de pasos para resolver, que es algo que a mí me gustaba hacer porque es una buena guía para ir siguiendo, pero no muy útil en este caso. Y también vale la pena mencionar que estos son ejemplos ya más difíciles. Sí, son ejemplos más difíciles. Y entonces son varios los ejemplos que tengo, pero voy a ir haciendo solo dos o tres, seguro solo dos por video para no sobrecargarnos mucho. Y me va a asegurar obviamente de ir explicando todo bastante bien, justamente como no tenemos esa lista de pasos para resolver estos problemas. Empezamos entonces con este que tenemos que encontrar el valor de arcoseno de menos raíz de 3 entre 2. Entonces, lo que hay que entender de esto es que lo que estamos buscando en realidad es un ángulo. ¿Ok? Nos están pidiendo encontrar un ángulo. Sí, un ángulo que aplique para esto. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación original y la vamos a igualar a un ángulo, ¿verdad? Esto es simplemente reescribir la ecuación para poder ver bien qué es lo que queremos. Ahora, acordémonos en el video en el que introduje las funciones trigonométricas que hablamos de que si teníamos de f a la menos 1 de x, nuestro resultado iba a ser x, ¿verdad? Y también podemos tener, no sé, f a la menos 1 de f de un ángulo, ¿verdad? La variable puede ser la que sea. Y lo que nos va a salir siempre va a ser lo que está aquí adentro. Entonces, arcoseno de menos raíz de 3 entre 2 no tenemos idea de cómo resolverlo. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar seno a ambos lados. Bueno, y de hecho algo que a mí me gusta hacer es, yo prefiero generalmente trabajar en lugar de arcoseno, escribir seno a la menos 1, que habíamos dicho que era lo mismo, pero para mí es más fácil de visualizar y de recordarme que es la inversa y todo, entonces yo prefiero trabajar con eso así. Entonces reescribimos eso y ahora sí, vamos a aplicar un seno a ambos lados y vamos a decir que seno de seno a la menos 1 de menos raíz de 3 entre 2 es igual a seno de nuestro ángulo. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos justamente esto que habíamos explicado. Entonces, el resultado de esta expresión va a ser lo que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Que fue lo que explicamos aquí en el video anterior. Entonces, esto nos va a quedar como menos raíz de 3 entre 2 va a ser igual a seno de nuestro ángulo. Y ya ahora las cosas pues tienen un poco más de sentido. Vemos que lo que tenemos que hacer es encontrar un ángulo que cuando lo metamos en el seno nos dé menos raíz de 3 entre 2. Entonces, vamos a fijarnos aquí en nuestra lista de ángulos. Y seno, queremos raíz de 3 entre 2 y vemos que nuestro ángulo es pi tercios, ¿ok? Entonces vamos a decir que nuestro ángulo es pi tercios. Pero veamos que nuestro seno es negativo. Entonces vamos a tener que hacer nuestro eje de coordenadas y encontrar a dónde seno es negativo. Ok, entonces dibujamos lo de todos son tan cosis. Ahora, generalmente hubiéramos dicho que entonces seno es negativo aquí y aquí, dibujamos los ángulos y decimos que esto es pi más pi tercios y esto es 2pi menos 2 pi tercios y sacamos nuestra solución, ¿verdad? Pero aquí estamos trabajando con inversas. Entonces acordémonos un momento de lo que habíamos hecho en el video anterior. Y habíamos dicho que para que la función tuviera inversa íbamos a limitar su dominio y su rango. Entonces ahora el dominio de seno no son los reales, sino que va de menos pi medios a pi medios. ¿Qué significa esto para nosotros? Acordémonos que esto es pi medios, ¿verdad? Esto es pi medios. Y acordémonos que, bueno, y esto es pi, y esto es 3 pi medios, y esto es 2 pi. Pero acordémonos también que podemos tener ángulos negativos. Entonces, menos pi medios sería abrir esto mismo, solo que en el otro lado. Entonces, este es menos pi medios. Esto también lo podemos representar aquí, ¿verdad? Como pi medios
y menos pi medios, que creo que es de hecho lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero para este caso nos es más fácil esta representación gráfica, ¿verdad? Son equivalentes, pero a la hora de visualizar nos es más fácil esta de aquí. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? Vamos a ver. Es que borré eso. Ok, entonces, solo podemos trabajar entre pi medios y menos pi medios. Entonces, solo en esta área podemos trabajar. Esto no vale. ¿Por qué? Porque restringimos el dominio de seno. Ok, espero, yo sé que puede ser mucha información para procesar y todo, pero por eso voy lento y espero que haya quedado claro. Entonces, solo estamos trabajando en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y de estos dos, el único en el que seno va a ser negativo va a ser este. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene otra cosa. Generalmente hubiéramos dicho que este ángulo es 2pi menos pi tercios, ¿verdad? Que es lo que habíamos estado haciendo. Hacíamos 2pi menos pi tercios y lo que sea que fuera esto es ahí. Pero acordémonos otra vez que estamos trabajando con restricciones. ¿Ok? Y estas restricciones también es importante acordarse que no nos las van a dar aquí. Porque si habíamos hecho ecuaciones donde nos daban restricciones en las instrucciones. Pero bueno. Aquí las restricciones no nos las van a dar explícitamente. Las tenemos que recordar porque estamos trabajando con inversas. Entonces, al igual que dijimos que esto era menos pi medios, vamos a decir que este ángulo es menos pi tercios. ¿Ok? Y espero que tenga sentido porque, o sea, esta apertura es pi tercios, ¿verdad? Porque voy a repetir lo que ya había dicho, solo para que quede bien claro. Porque habíamos dicho que en los problemas normales en los que trabajábamos, diríamos que esto es pi tercios y entonces que todo este ángulo, que es el que queremos encontrar, sería igual a 2pi menos pi tercios, ¿verdad? Y eso nos iba a dar un ángulo. Pero como estamos con restricciones, tenemos que ponernos más creativos. Y entonces, en lugar de utilizar esa estrategia, vemos que esta apertura es el equivalente a pi tercios en la dirección negativa. Y decimos que este ángulo entonces es menos pi tercios. Entonces nuestra solución va a ser igual a menos pi tercios. Y con esto escribimos nuestro conjunto de solución que va a ser igual a menos pi tercios. Y con eso terminamos el problema. Vamos a hacer solo uno más y después seguimos en otro video mejor. Como dije, para no sobrecargarnos mucho. Y este es arcoseno de coseno. Ok, y aquí ya se nos van complicando un poco las cosas. Entonces, de coseno de 5pi sextos. Y esto es lo que tenemos que resolver. Ahora, ¿cómo es diferente este problema al anterior? En el anterior teníamos la función inversa y un valor. Pero ahora tenemos una función inversa y dentro de esa función inversa tenemos una función trigonométrica y adentro de eso un valor. Entonces ya son 3 niveles. Por dicha podemos aplicar la misma estrategia que utilizamos anteriormente. Entonces primero reescribamos este arcoseno como seno a la menos 1. Igual es lo mismo, pero es simplemente por conveniencia. Entonces, seno a la menos 1 de coseno de 5pi sextos. Y sabemos que lo que queremos encontrar es un ángulo, ¿ok? Entonces igualamos todo esto a un ángulo. Y ahora sí, aplicamos la misma estrategia que aplicamos antes, porque por dicha, aunque no sabemos resolver la inversa de seno, sabemos cómo deshacernos de eso. Entonces decimos que seno de seno a la menos 1 de coseno de 5pi sextos, que un montón de niveles y paréntesis, y todo esto va a ser igual a seno de nuestro ángulo. Entonces, usando la propiedad, creo que era lo que sea que ya habíamos visto, dijimos que estos dos se van a ir y lo que nos va a quedar va a ser lo que está aquí adentro de esta función de más adentro. Entonces nos va a quedar que coseno de 5pi sextos es igual a seno
de nuestro ángulo. Y este problema es un poco más difícil que el anterior porque veamos que en el anterior, en este paso, teníamos aquí un valor numérico. Y entonces solo tuvimos que usar nuestra tabla y encontrar el ángulo. Pero aquí la cosa se pone un poco más difícil y vamos a tener que usar un procedimiento que habíamos usado en problemas anteriores. Acordémonos que, por ejemplo, vamos a hacer aquí un paréntesis o lo que sea. Acordémonos que habíamos hecho problemas en los que nos decían que encontráramos el valor de 5 o sea, que nos daban problemas como estos, simplemente, y nos decían que encontráramos el valor de esta expresión. ¿Cuál era la estrategia entonces? Habíamos dicho que lo importante era fijarnos en el pi sextos en este caso. O sea, nos fijábamos en el número de aquí abajo y en el pi. Este 5 que tenemos ahí multiplicando no nos importaba aún. Entonces, este pi sextos nos iba a dar el valor de la expresión. Entonces, venimos a nuestra tabla y estamos trabajando con coseno, ¿verdad? Coseno de pi sextos va a ser igual a raíz de 3 entre 2. Entonces, escribamos esto. Coseno de pi sextos va a ser igual a raíz de 3 entre 2. ¿Y cuál era la función de este 5? Este 5 nos iba a indicar el signo de nuestro valor. Entonces, para encontrar eso, vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas, ¿ok? Y vamos a ver. 5 pi sextos es como decir 6 pi sextos menos pi sextos, ¿verdad? Esto, acordémonos que esta estrategia era de encontrar el valor entero más cercano y restar lo que fuera necesario. O sea, reescribir esta expresión de una manera que tengamos un valor entero menos algo o más algo para ubicar el cuadrante en el que estamos. Y esto es igual a pi menos pi sextos, ¿ok? Entonces, ya con esto podemos ubicar el cuadrante. Esto es pi, esto aquí arriba es pi medios, aquí 0... o 2pi, y esto es 3pi medios, y entonces podemos ubicar esto como en pi menos pi sextos. Estamos aquí, pi menos pi sextos. ¿Ok? Y este es el ángulo en el que estamos trabajando, este es el triángulo con el que estamos trabajando y el cuadrante en el que estamos trabajando. Ahora, ¿qué signo va a tener nuestra expresión? Acordémonos de todos son tan cosis. En este cuadrante solamente seno es positivo, ¿ok? Entonces coseno va a ser negativo. Todo este proceso que hicimos, y hay que hacerlo y es largo y todo, yo sé, por eso dijimos que son problemas difíciles, fue para encontrar el valor de esta expresión. Y con esto entonces decimos que esta expresión es igual a menos raíz de 3 entre 2. Y entonces menos raíz de 3 entre 2 va a ser igual a seno del ángulo. Y esto curiosamente es el mismo problema que tenemos aquí. Entonces habíamos visto que nuestro ángulo es pi tercios, ¿verdad? Usando nuestra tabla, raíz de 3 entre 2, eso es pi tercios. Que también habíamos visto entonces que por las restricciones de dominio solo podíamos trabajar entre pi medios y menos pi medios, ¿verdad? Solo podíamos trabajar aquí. Y que ocupábamos que seno fuera negativo, y entonces si aquí todos son positivos, y aquí solo cosis, solo coseno es positivo, entonces aquí seno va a ser negativo, y entonces habíamos identificado este ángulo como menos pi tercios, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos en el problema anterior, y aquí lo hice más rápido porque ya lo habíamos explicado antes. Y con esto entonces sacamos que nuestra solución es menos pi tercios. Y con esto terminamos el problema. Ahora, de hecho, en el siguiente video seguimos con más ejemplos que se van, creo que son ejemplos que se van poniendo un poco más difíciles igual. Pero entonces, justamente por eso, vamos paso a paso, con calma, y haciendo varios ejemplos para poder manejar esto bastante bien y que nos quede todo bien claro.